noches, sean bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto destacar los temas del día con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches, gusto de saludarte a ti. Por supuesto, es un gran gusto saludarle a usted allá en casa. Y los temas, como siempre, son 3 temas impactantes, pero empecemos con el primero de ellos, porque se imagina usted 118 procesos de antejuicios. ¿Dónde se van a tramitar? Bueno, Sandy, ayúdanos, por favor, a perfilar este tema. Así es, Julio, y precisamente le damos a conocer que ha sido los juzgados penales sexto, séptimo, octavo y noveno los que recibieron estos expedientes de solicitud de antejuicio en contra de diputados, en contra de magistrados de salas y también magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que las solicitudes las hizo el Ministerio Público. El Ministerio Público el viernes 7 de agosto presentó 118 solicitudes de antejuicio en contra de diputados al Congreso de la República, magistrados de Sala de Apelaciones y magistrados de la Corte de Constitucionalidad por la supuesta comisión de diferentes delitos. La denuncia en contra de los integrantes de la Comisión Permanente del Organismo Legislativo fue por no enviar el expediente original de 4 magistrados de la CC antejuiciados. La solicitud de retiro de inmunidad fue trasladada al Juzgado Sexto de lo Penal. Los 6 magistrados de la Corte de Constitucionalidad fueron antejuiciados por el otorgamiento de un amparo con el cual protegieron a 4 de ellos. Su caso fue enviado al Juzgado Séptimo de lo Penal. La solicitud de retiro de inmunidad en contra de 92 diputados al Congreso de la República fue por haber votado a favor de un acuerdo legislativo para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Los documentos de retiro de inmunidad fueron asignados al Juzgado Octavo. Y la petición de antejuicio en contra de 13 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, denunciados porque aceptaron para su trámite un antejuicio en contra de los magistrados de la CC, Gloria Porras, Francisco de Mata, Neftalí Aldana y Bonerge Mejía, fue enviada al Juzgado Noveno de lo Penal. Como lo establece la ley, los juzgados sexto, séptimo, octavo y noveno, al finalizar las notificaciones de las personas mencionadas en los casos, deberán trasladar las peticiones de antejuicio a la Corte Suprema de Justicia. Vaya, qué cosa, ¿no? Porque estamos hablando de 118 antejuicios y ya le vamos a explicar por qué. Pero recordémonos un poquito de los antecedentes de este caso, así que vea por favor en pantalla también estos datos que nos van a ayudar definitivamente a hacer el análisis. A través de la Dirección de Gestión Penal, Sandy, del organismo judicial, se designaron ya los juzgados de primera instancia que conocerán 118 antejuicios. ¿Por qué? Se van a preguntar, porque hay diputados que tienen doble antejuicio, es por esa situación. Los antejuicios planteados contra 92 diputados al Congreso de la República y contra los diputados de la Comisión Permanente, que son los que tienen doble antejuicio, ya están en manos de los juzgados correspondientes. Si hay lugar, serán remitidos al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que determine en definitiva si se levanta este beneficio del antejuicio. Caso contrario, al menos en este primer caso, el proceso de antejuicio finalizará en los propios juzgados sexto y octavo de primera instancia penal por considerarse espurios o en todo caso por ser rechazados in limine. Pero resulta, Sandy, que este es el primero de los casos, porque también tenemos antejuicios contra 13 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y contra 6 magistrados, 4 titulares y 2 suplentes de la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Y mientras tanto aquí, fuera de la sociedad que está atenta, el Ministerio Público esperando qué hace o qué no hace. ¿Investiga? ¿No investiga? Bueno, dependerá de la resolución que se tenga en estos 118 casos de antejuicio, Sandy. Bastante trabajo que tienen estos juzgados, Julio, porque obviamente les tocará que evaluar expediente por expediente, porque digamos que son 118 casos los que se han presentado. Así es, definitivamente esto es así. Y es que tenemos que recordar una cuestión, la génesis al final de cuentas de todos estos casos deviene de un proceso que ya casi, fíjate Sandy, da un poco de pena ajena hablarlo, el proceso de selección o de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de Sala, que ya estamos muy cercanos a cumplir un año sin que esto se haga. Aquí hubo dimes y diretes entre la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso por unas situaciones en las cuales se originó
por lo siguiente, es decir, tenemos una constitución, sí, tenemos una ley de comisiones de postulación, pero la Corte de Constitucionalidad dijo ya en su momento, cuando todo esto había estado, digamos que ya avanzado en el trabajo de las comisiones de postulación, se va a hacer esto sí, esto no, estos aquí y estos acá. Entonces todo esto inició precisamente esta situación que hoy nos tiene en esto. Mira, es una situación inédita, la justicia en trapos de cucaracha literalmente, y bueno, te imaginas, solo imagínate que los 118 antejuicios hayan al lugar. Son 111 funcionarios del más alto perfil en 2 poderes estatales y en uno que no es poder, pero que se ha constituido en el suprapoder de este país, antejuiciados. Qué cosa más tremenda, ¿no? Complicado, Julio, complicadísimo. la verdad. Yo quisiera que tú nos explicaras cuál es el proceso que se sigue en estos juzgados penales, en estos 4 juzgados penales que van a conocer los expedientes solicitados por el Ministerio Público, porque por ejemplo en el Congreso sabemos que se conforma una comisión, se llama a las partes involucradas, Así pero es. en estos casos, ¿cómo es el análisis para determinar si procede o no? Bueno, en este primer caso que estamos analizando, que es el de los 92 diputados en número, pero suman al final de cuentas más por los diputados que tienen doble antejuicio en este caso, fíjate que pasa lo siguiente. Lo va a conocer 2 juzgados específicamente de instancia penal, ya dijimos, 7º y 8º. Si esto da lugar y pasa a la parte jurídica en la Corte Suprema de Justicia, entonces es allí precisamente donde los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia determinarán si se quita o no se quita el antejuicio a los diputados al Congreso de la República. Ya no pasa al Congreso porque ellos no pueden ser juez y parte, ¿verdad? Aquí el tema constitucional pasa porque en este sistema de pesos y contrapesos republicano que tenemos en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia en materia de antejuicio determina finalmente si se le quita el antejuicio, entre otros, a los diputados al Congreso de la República. Caso contrario, y si me permites para seguir explicándolo, quiero que usted también lo vea en pantalla, caso contrario, por ejemplo, pasaría cuando usted pueda ver estos datos que hemos preparado aquí en A la Medida, pasaría lo siguiente con los 13 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Si el juzgado, en este caso 7º, considera que sí existen sandicausas para investigar, lo va a trasladar directamente al Congreso de la República, quienes en pleno, en todo caso, serían los que decidan. Si este caso en contra de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia llega al Congreso de la República, se necesita además, Sandy, una mayoría calificada, es decir, 107 votos para levantar el antejuicio a los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. En el caso, en cambio, de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, creo que es el que tenemos todos ya bastante más claros, lo conocerá el Juzgado Noveno de Instancia Penal, quien si lo considera pertinente lo va a elevar a los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia, que si a su vez ellos lo consideran pertinente, lo va a trasladar al Congreso, donde, como tú dices, se conforma una comisión de 5 diputados y después de un informe se decide en pleno, otra vez con mayoría calificada de 107 votos, si se quita o no el derecho ante juicio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y hasta ese momento, cuando pasen todos estos supuestos en cada uno de estos casos, es cuando el Ministerio Público ya tendría la autorización pertinente por este derecho de antejuicio de que gozan todos estos funcionarios para poder investigar, o mejor dicho, para poder iniciar las pesquisas en cada uno de los casos. Procesos tardados, procesos complicados, pero procesos obviamente que política y jurídicamente, repito, no solo son inéditos, sino que tienen al sistema judicial completo de Guatemala y a un poder estatal como el Congreso de la República en ascuas. Definitivamente. Recalco lo que tú indicas, es un proceso tardado porque eso es lo que se puede visualizar, Julio, y recordemos también que pueden existir otras figuras legales que se pueden interponer que también podrían seguir alargando este proceso, como los famosos amparos. Correcto, Sandy. Recuerda, por ejemplo, lo que pasó en algo que ya iba bastante encaminado, que era un proceso de antejuicio en contra de 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La parte jurídica, es decir, la Corte Suprema dijo sí al lugar, pasa al Congreso, se conforma
una comisión, pero luego interponen un amparo, como tú bien dices, se autoampara la Corte de Constitucionalidad, ahí es donde hay una laguna, un vacío legal, porque volvemos a lo mismo, no se puede ser juez y parte, pero resulta que la Corte de Constitucionalidad sí puede serlo, y así viene y se termina ese proceso. Lo mismo eventualmente puede pasar en el resto de 118 casos. ¿Te imaginas si ahora hay que resolver 118 antejuicios, si se interponen además 118 amparos? Bueno, pues esto simple y sencillamente te voy a decir qué es lo que va a significar: pérdida de tiempo, pérdida de recursos y un desgaste institucional del Estado guatemalteco innecesario, diría yo, hasta cierto punto, ¿verdad? Y hasta este punto también yo te agregaría algo más. A ver, Sandy. El retraso aún más de la elección de las Cortes. Bueno, es que ese precisamente, Sandy, tienes toda la razón, ese es el tema de fondo. Al final de cuentas, entre que si te quito el antejuicio a ti o yo te lo quito a ti también, resulta que los magistrados que deben de haber estado ya en posesión desde el 13 de octubre de 2019 en la Corte Suprema de Justicia, en las salas de apelaciones y por ende ratificar o en todo caso cambiar los nombramientos de los jueces de todos los ramos en todo el país, eso ha quedado estancado, eso ha quedado olvidado. Se ve que esto va a ir a largo, no sé ad eternum hasta cuándo, pero la verdadera causa que causa este problema, valga la redundancia del término, está causando también que el mismo problema no se resuelva jamás. Así que ya se ha procedido entonces. El avance en este momento es que ya los juzgados penales son los que tienen 4 juzgados, así los que tienen los expedientes para poder evaluar así las solicitudes. Y por supuesto nosotros le indicaremos cómo avanza el mismo procedimiento para sí. el antejuicio. ¿Será que lo retirarán o no a los funcionarios? Bueno, hay que estar pendientes, la verdad. Vamos a hacer una pausa en este momento, Julio, pero al regresar hablaremos acerca de ciertas restricciones que en algunos municipios se han establecido. Mira qué interesante, porque eso me lleva a la pregunta: ¿pueden sí o no las municipalidades aplicar estas restricciones de carácter sanitario en su propio municipio? Interesante pregunta, ¿eh? Después de la pausa, el análisis, por favor, no se lo pierdan. No cambien, por favor. Recuerde que nosotros somos a la medida.